Bueno, buenas tardes a todos. También quiero repetir el agradecimiento que os ha hecho Alicia por vuestra presencia. Efectivamente, como ella ha comentado, Somatemps nació hace ya unos cuantos años como respuesta al separatismo en Cataluña, pero con la intención, y que nadie se asuste por la palabra, de dar una respuesta radical. Radical no quiere decir, a pesar de que nos lo repitan los medios de comunicación, radical no quiere decir extremista ni violento. Radical significa simplemente ir al fondo de las cuestiones. Es decir, lo contrario de radical no es moderado, lo contrario de radical es superficial. Pues bien, yendo a la raíz del problema, llegamos a la conclusión de que el separatismo en Cataluña no era una enfermedad, sino que era simplemente un síntoma. Síntoma es una de las maneras, si hay médicos en la sala lo sabrán, cómo se manifiesta una enfermedad. Y la enfermedad, llegamos mucho más al fondo, llegamos a la conclusión de que la enfermedad se llama régimen del 78 y la Constitución que le da forma. ¿Por qué? Porque ha fragmentado España en 17 microestados controlados por las oligarquías locales. Les ha dado poder e influencia, ha alimentado a los separatismos, incluso los ha generado allí donde no existían. Por tanto, y todo ello además amparado por un parágrafo, por un artículo de la Constitución que define a España como formada por regiones y nacionalidades. Bueno, como suele ocurrir, pregonar esta verdad nos hizo ganar enemigos. Yo me acuerdo, en un congreso, ahora no me acuerdo cuál fue, hace 4 o 5 años, me limité simplemente a leer párrafos de la Constitución para que la gente realmente entendiera qué es lo que dice, ¿no? Pero claro, como pasa siempre, pues bueno, esto nos hizo ganar muchos enemigos, incluso dentro de gente que también era opuesta al separatismo. Algunos de buena fe, otros, regados por subvenciones generosas del IBEX 35, pretendían que se podía combatir al separatismo precisamente enarbolando la defensa del régimen que le había dado poder e influencia. Y eso nos costó más de una vez marginación y estigmatización. Es curioso porque hoy que se han cortado las subvenciones del IBEX, algunos de estos constitucionalistas que nos habían marginado ahora han quedado reducidos a la nada, mientras que Somatemps, naturalmente, como ha dicho Alicia, no recibe una peseta de ningún poder público, pues sigue convocando congresos como este, sigue con sus actividades en el Club Empel y sigue movilizándose en la calle el 12 de octubre. Hay 2 refranes catalanes, hijos de la sabiduría popular, que describen muy bien la situación. Qui paga mana i qui té el cul llogat no sé quan vol. Pero en este congreso queremos ir más allá. Ya no nos quedamos únicamente en el ámbito español. Queremos mostrar las conexiones del separatismo con el globalismo. En primer lugar, quiero aclarar, ¿no?, la distinción entre 2 palabras que a veces se utilizan como sinónimos y no lo son, que son globalización y globalismo. La globalización es un fenómeno histórico que ha ocurrido varias veces en la historia, valga la redundancia, y que consiste en las interconexiones entre distintos estados y naciones de la Tierra. De hecho, la primera globalización se debe al Imperio Hispánico, cuando sus barcos circunnavegaron el globo y entraron en contacto con la civilización china. El globalismo es otra cosa, es una ideología o paquete de ideologías que emanan y sirven a los intereses del angloimperio y cuya concreción más conocida es la llamada Agenda 2030-2050. El globalismo sirve al proyecto de construcción de un supuesto nuevo orden mundial de tipo unipolar, con una serie de naciones o estados centrales en el desarrollo. Si alguien se molestó en los años 70 en leer algunos de los documentos públicos de la Comisión Trilateral, ya hablaba de esta división del mundo. Es decir, unos países centrales del desarrollo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, otros que eran las naciones semiperiféricas, entre las cuales estaba España, bueno, ahora ya está España, y el resto del mundo, la periferia o el tercer mundo. Esto es el proyecto de orden global, ¿eh? Y bueno, este orden global pues controla una serie de instituciones políticas, ideológicas, militares, que le aseguran su absoluta hegemonía, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la ONU y la OTAN, estos que se han reunido hace poco en Madrid,
han venido a visitar las colonias, simplemente. Y sus delegados aquí han ido a rendirles pleitesía. Esto es lo que hemos visto estos días por la tele. Bien, este estatus de nación semiperiférica que este orden reserva para España tiene una serie de consecuencias, y no me estoy inventando nada, porque la entrada de España en el mercado común tenía una serie de condiciones, una de las cuales era el desmantelamiento de la industria, y así se hizo. Es decir, esta desindustrialización, el bajo crecimiento demográfico, la economía de servicios, el empleo estacional y de baja calidad, todo esto son consecuencias del estatus de nación semiperiférica. Bueno, ¿y en Cataluña qué hay? Bueno, pues en Cataluña nos encontramos con unas fuerzas políticas que controlan el poder autonómico, de carácter separatista e hispanófobo, pero que comparten todos los dogmas ideológicos del globalismo. No se dejan ni uno. No solo hablan de República Catalana, bueno, que duró 5 minutos, creo, ¿no? Pero además va a ser una república feminista, ecologista y abierta a la inmigración, especialmente a la musulmana. Pensamos que algunos ingenuamente creen que ya el separatismo ha sido derrotado porque ha fracasado la operación secesionista. Es verdad, la operación fracasó. Bueno, parece ser que ellos ya sabían que iba a fracasar, lógicamente. Pero, claro, los separatistas hispanófobos siguen gobernando Cataluña, siguen en su guerra contra la lengua española, siguen erosionando la conciencia de los españoles de Cataluña por pertenecer a una patria común. Es cierto que ni la Unión Europea ni ninguno de los estados que la integran reconoció la República Catalana. Pero también es cierto que los golpistas huidos están en Bruselas, protegidos por la Unión Europea, que niega su extradición, y siguen ejerciendo de parlamentarios en el Parlamento Europeo. Esto lo digo porque ahora como hay un señor que se llama Putin, que es muy malo y tiene la culpa de todo, resulta que también tenía la culpa Putin del separatismo. Pero, señores, el señor Puigdemont no está en Moscú, está en Bruselas. No es parlamentario de la Duma de Moscú, es parlamentario del Parlamento Europeo. No es Rusia quien niega su extradición, es Bélgica. Digo porque, bueno, para ir tomando nota. Bien, mientras España siga perdiendo soberanía, si es que le queda alguna, por su inclusión en instituciones globalistas como la OTAN y la Unión Europea, los separatismos siguen erosionando la conciencia hispánica de pertenecer a una patria común. Si por un milagro un día de estos tuviéramos en España un gobierno como el de Hungría o el de Polonia, veríamos a todos los países de la Unión Europea apoyar a la sedicente República Catalana. Ahora no tienen por qué hacerlo, porque total ya tienen aquí a unos delegados que hacen lo que ellos quieren. Mientras tanto, siguen colando de rodón todos los mantras ideológicos de la Agenda 2030. No hay más que ver TV 3%. Todo lo que no es propaganda separatista e hispanófoba es homosexualismo, ideología de género, feminismo hembrista e histeria climática. El separatismo, pues, es un tentáculo más de este globalismo. El separatismo en Cataluña es uno de los principales canales de penetración de toda la basura ideológica de la Agenda 2030. Y recordad, todo aquel, sea quien sea, que luzca en su solapa el pin de la Agenda, este miserable anillo de Sauron, bueno, los que son aficionados a Tolkien ya saben a lo que me refiero, es enemigo de España, de la hispanidad y de Cataluña, y en consecuencia también es nuestro enemigo. Queda inaugurado el 8º Congreso de la Cadena Hispánica de Somatemps y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, después de la extraordinaria ponencia de Josep Alsina, que no lo he presentado antes, él es expresidente de Somatemps, actual miembro de la Junta Directiva. No se puede.